Amnistía Internacional Chile, un grupo delirante que insiste en que en Chile hubieron violaciones sistemáticas de derechos humanos y que los manifestantes que sufrieron trauma ocular eran luchadores sociales. Boric dijo en su minuto al expresidente Sebastián Piñera, comillas, está avisado, remarcando que lo perseguiría internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué ocurre hoy con esas causas? ¿Qué ocurre hoy con esa amenaza o aviso? Puta, Piñera está muerto, así que no sé. Entendiendo, digamos, la situación que enfrenta hoy quienes están en su sector. El expresidente Piñera falleció en un accidente el verano pasado. Ah, se dio cuenta ya, ok. Sí, bueno, respecto de ese aviso que dio el presidente Boric respecto del expresidente Piñera, la verdad es que no quedó en mucho, porque lo que tenemos en general es un panorama de mucha impunidad. De 10.142 denuncias, solo tenemos 44 condenas después de 10 años. No deberíamos tener ninguna condena deberíamos tener. Y no pasaron 10 años, pasaron 5. Yo sé que los zurdos con los números no comulgan, pero no pasaron 10 años, pasaron 5 años. Y no debería haber ninguna condena. Ya que quede 44 me parece increíble. El gobierno tenía en su programa reforzar a los órganos del sistema de justicia que tenían que hacer la pega, a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, al Servicio Médico Legal, que tiene que documentar los casos de tortura que se denunciaron en el estallido. Bueno, eso no se hizo. Entonces, los avisos en debates electorales, la verdad que no se cumplieron. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de escucharlo a él, por un lado, hablar de una situación fantasiosa, donde al parecer había jóvenes manifestándose y una malvada policía imperialista quitándole los ojos y mutilándolos, y hagan el ejercicio de al mismo tiempo, así como está dividida la cámara, vean lo que pasa al lado. Al lado están esos mismos jóvenes que él intenta defender, dejando la zorra en el país, quemando todo, tirando piedras. O sea, evidentemente son delincuentes. Entonces, esta mirada de fantasía de los pobres niños estudiantes que simplemente se estaban manifestando, o sea, la misma imagen que el programa de izquierda donde te invitan a participar te está diciendo que estás equivocado. Cumplieron respecto del programa en lo que correspondía al gobierno de Chile. Por otra parte, hay dos grandes causas que involucran a las máximas autoridades. Una sobre crímenes de lesa humanidad, que está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Antofagasta. Mira esto, mira el piso. Mira cómo están los carabineros resguardados como pueden, entre ellos. Al fondo una horda de orcos atrás, con banderas de cualquier cosa, de todo tipo. Y en el piso, mira, lleno de piedras. ¿De dónde salen esas piedras? Esas piedras son las calles que nosotros pagamos, tú y yo, que cada uno de nosotros paga nuestros impuestos, que estos orcos destruyeron. Porque por si este tipo no se acuerda o no fue al centro en esa época, estaba todo quemado y destruido. Esta es la manga de orcos que él defiende. Y otra, la de altos mandos, que tienen en este momento imputados y con medidas cautelares a los 3 ex generales Olate, Rosas y Yáñez. En esas causas también han tenido que declarar además del expresidente Piñera, varias autoridades del Ministerio del Interior de entonces. Y habrá que seguir recabando antecedentes y se seguirá investigando su eventual responsabilidad en las violaciones de derechos humanos. Lo que da, por lo menos con la formalización, a nuestro juicio, que ha establecido de manera bastante contundente, aunque estamos en etapa muy preliminar de la. Y entonces lo que él celebra es que los altos mandos de esa época estén hoy en día con medidas cautelares, que estén siendo formalizados por el Estado por hacer su pega, ¿ya? Entonces, después no nos quejemos que cuando pasa algo y llamamos a carabineros, no lleguen o se demoren mucho en llegar. ¿Por qué ellos no se van a exponer a este tipo de escarnio público? O sea, si por hacer su pega los van a someter a esto y van a perderlo todo, no van a ir. No van a ir a defenderte cuando tú tengas un problema. Cuando entre una manga de orcos a tu casa o a tu pyme o a donde sea y te asalten, Carabineros no va a ir. Se va a demorar 30 minutos, 40 y va a llegar cuando todo haya pasado, porque no se van a arriesgar a llegar al lugar, tener un enfrentamiento con esta manga de delincuentes y que después los acusen a ellos. Pero te quiero mostrar quiénes son este grupo de Amnistía
Internacional Chile. Me metí a su Instagram y descargué varios videos que demuestran quiénes son y cómo piensan, que te voy a mostrar ahora. El debate que se está dando respecto a las pensiones de gracia va muy al meollo de lo que es finalmente el discurso, el marco de los derechos humanos. Este es el presidente de la agrupación. Afortunadamente, entré a revisar, al parecer no reciben fondos públicos. Por ahora parece que no reciben fondos públicos. Pero este es el presidente de la agrupación, que están yendo todo el tiempo al Congreso a incitar que se sigan enjuiciando a Carabineros por lo que ellos defienden, que son estos jóvenes, que además en este video él defiende que tengan pensiones de gracia. Yo creo que no podemos olvidar que en Chile hubo grave y generalizada violación a los derechos humanos. No hubieron violaciones. No. ¿Hubieron violaciones a los derechos humanos? Sí, yo creo que hubieron. Generalizadas por ningún motivo. Y de hecho están muy sobreestimadas. Porque decir que cualquier situación donde una persona que está infringiendo la ley y sufre un daño por parte de la policía es una violación a derechos humanos, es una tremenda estupidez. Una tremenda estupidez que solo organizaciones como ustedes, hueonas, que no tienen mucho que hacer en la vida, podrían sostener. Carabineros, la policía en cualquier parte del mundo, tiene el deber de restituir el orden, de restituir los derechos de las personas que viven en ese lugar, de las personas que quieren transitar por ese lugar y quieren llegar a su trabajo o a su casa. Esa es la obligación de la policía. Entonces, no cualquier lesión significa que hay una violación de derechos humanos. Y estas denominadas pensiones de gracia, que justamente no son un derecho, no están vinculadas al derecho a la reparación. Y ahora se estima que, por ejemplo, porque alguna de estas víctimas tenía antecedentes penales previos, era una mala víctima. Y por lo tanto... Sí, claro que sí. Cuando una víctima tiene antecedentes penales tan graves como las que conocimos de los indultos y de las pensiones de gracia, como gente que hacía pornografía infantil, ¿ya? Gente que se indultó y después volvió a quedar presa por secuestro, sí, es una mala víctima. O sea, no es una víctima de partida, es una persona que incumple el pacto social. Cuando alguien rompe el pacto social, está renunciando a sus derechos humanos. Esa persona ya no tiene derechos humanos. Los derechos humanos son para la gente que trabaja, son para la gente de bien, para el ciudadano común, no para el delincuente. Respondería quitarle estas pensiones de gracia. Si ustedes lo piensan... Sí, a un delincuente encima tenemos que estar dando una pensión de gracia. ¿Tiene algún sentido eso? Algo como lo que se está hablando hoy día respecto de ¿tienen antecedentes penales o no? Es algo que jamás estuvo en discusión respecto de las víctimas Rético Valech. Entonces no existe una política pública. Un error de la época. Y por eso tenemos un montón de gente que está recibiendo pensiones por el tema de los derechos humanos en la época de la dictadura, no sé qué. Gente que a lo mejor no se lo merecía, gente que estaba en un enfrentamiento con los militares, gente que tenía armas, gente que eran terroristas. Y yo no niego que hay gente que sí puede haber sido torturada, puede haber sido asesinada, puede haber sido exiliada en condiciones políticas. Eso también pasó, eso es real. Pero también pasó lo otro, había gente que fue asesinada, torturada, en la situación donde estaban en un enfrentamiento con la policía, grupos armados y terroristas que estaban en enfrentamiento con la policía. Eso también es real. Todavía conocida, donde haya una determinación de las víctimas, de la violación de los derechos humanos, de las medidas propiamente tal de reparación integral para las víctimas. Eso no existe. Eso es parte de la realidad, aun cuando haya una parte de la clase política, fundamentalmente la oposición, que hoy día intente instalar una y otra vez este relato que criminaliza a quienes protestaron durante ese periodo. No. A ver, hay una cosa que hay que entender que estos grupos no quieren entender. El derecho a la protesta no existe. No es un derecho. Lo que existe en la Declaración de Derechos Humanos y en la Constitución es el derecho a la libre asociación. Es decir, ¿yo puedo juntarme con un grupo de personas en un lugar? Sí, por supuesto. ¿Y en ese lugar yo puedo tener una pancarta y gritar? Sí, por supuesto.
Ahora, ¿yo puedo con ese grupo de amigues, puedo cortar el tránsito? No. ¿Yo puedo con ese grupo de amigos impedirle a otras personas llegar a sus lugares de destino y que no se puedan desplazar por ahí? No, no puedo. Y ya ni hablar de que obviamente no puedo ser violento, no puedo romper el espacio público, no puedo saquear empresas, o sea, eso ya ni hablar. Pero ya desde el hecho de que se tomen la calle por la fuerza, están generando un delito y no es un derecho, eso no es una protesta, eso es un delito. Y a quienes fueron víctimas de violación de los derechos humanos por protestar, se supone que la prisión preventiva es excepcional. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que en un tercio de los casos de las personas que están en la cárcel en Chile hoy día están presas con prisión preventiva, no con una sentencia condenatoria. Y mayoritariamente ese tipo de casos son casos que afectan a personas pobres. Entonces, lo que estamos diciendo desde Amnistía es que tienen que haber requisitos estrictos para decretar la prisión preventiva y de manera igualitaria, sin discriminación, sin estereotipos, como lamentablemente todavía sucede en Chile. Una cosa que sí pasó durante el estallido social, que salió mucho lumpen, avalado por esta manga de gente que se tomaba la calle por la fuerza y salió a delinquir. Y por ende es normal que gran parte de las personas que estén presas sean gente de escasos recursos, porque el lumpen generalmente no vive en Las Condes y no son doctores. Entonces sí, hay una cuestión que tiene, pero no es que estén presos por ser pobres, están presos porque estaban cometiendo delitos, que es otra cosa. Hace 5 años, la ciudadanía chilena salió masivamente a las calles en un clamor colectivo por transformaciones profundas. Uy, ya con ese acento que va a empezar a hablar del estallido social, ya me da muy mala espina. En las condiciones de vida del país. El ejercicio de su derecho a la libertad de asamblea pacífica dejó a muchas personas con daños oculares, mutilaciones. Falso, es lo que acabo de decir. No es, esas personas no estaban ejerciendo su derecho a reunión en asamblea pacífica. Al cortar la calle se torna un delito. Tú no tienes el permiso para hacer eso. Tienes que pedir permiso, que te asignen un lugar y en ese lugar te puedes manifestar. Tú no puedes tomarte el lugar que tú quieras para manifestarte. Ese derecho no existe, porque hay gente que vive alrededor, hay gente que tiene empresa alrededor. ¿Qué es esto de que me puedo tomar cualquier lugar del país, hacer una barricada y si después me pasa algo, alegar por mis derechos humanos? No, así no funciona. Graves afectaciones físicas, emocionales y psicológicas. Quiero recordar al Estado. Hay muchas personas que sí, y las personas que tienen empresas en ese lugar o que vivían en ese lugar, esas personas sí que tuvieron problemas psicológicos, físicos, económicos. Esas son las víctimas. A esas personas hay que restituir y ojalá que lo paguen los otros, que lo paguen los hueones que rompieron todo, ojalá que no lo paguemos los demás, sería lo ideal. Chileno y a todos los actores relevantes que la garantía de la rendición de cuentas por violaciones relacionadas con el ejercicio a la libertad de reunión pacífica y que el acceso a la justicia y a los derechos jurídicos necesarios son parte integral de la responsabilidad del Estado de respetar, proteger y hacer posible este derecho. No, el Estado tiene la principal misión de poder proveer a los ciudadanos de su principal derecho, que es el derecho a la seguridad. Esa es la principal función del Estado. Entonces, cuando un grupo de orcos se está tomando la calle, está rompiendo todo, está rompiendo el pacto social, el deber del Estado no es proteger a esos orcos y el derecho de los orcos a poder ser orcos. El deber del Estado es proteger a los ciudadanos que viven ahí alrededor, que tienen sus casas, que tienen su familia, que tienen su pyme. Ese es el deber del Estado. Los orcos que deciden romper la ley no tienen ningún derecho, ninguno. También les recuerdo que las narrativas hostiles asociadas a las reuniones pacíficas contribuyen a afianzar la impunidad y que la ausencia de rendición de cuentas y de enjuiciamientos efectivos tiene como efecto la revictimización que influye en la salud de las víctimas, sus familias y comunidades y contribuye a un sentimiento profundo de angustia y desesperación. Esto es caramanés, o sea, todo esto de la revictimización, todo esto del discurso de odio, caramanés. Yo expuse mis argumentos, me parece de forma clara. El orco que rompe no tiene derechos humanos, el ciudadano que vive en ese lugar y que comercia en ese lugar, sí, no hay más. En este contexto, hago 5 llamados a todos los actores políticos sociales en Chile, uno por cada año que ha pasado. Primero, que se restaure y se preserve la memoria del periodo de protestas sociales, incluidos sus objetivos, y a que se contrarresten las narrativas dirigidas a deslegitimar, criminalizar y estigmatizar las reuniones pacíficas.
que se contrarresten las narrativas que están en contra del... Ok, ¿cómo se haría eso? Porque la única forma de hacer eso es por la fuerza. No sé si tú estás proponiendo que por la fuerza el Estado... Bueno, Camila Vallejo lo hizo. Promover una especie de comisión que estuviera viendo cuáles son los discursos que uno puede tener en Internet o no. Discursos como el de este canal, por ejemplo, estarían prohibidos. Si esa es tu propuesta... Preservar la memoria evita la repetición y contribuye a la rendición de cuentas. Segundo, que se pueda avanzar en el anunciado proceso de reforma de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Tercero, que se avance de forma... Reforma a Carabineros. Estoy totalmente de acuerdo. Yo mañana reduciría a 1/3 los gastos del Congreso y toda esa plata a Carabineros. Esa es la reforma que necesitamos. Y ya está. Subirle al triple el sueldo a Carabineros, que hoy en día ganan 700 lucas. Subirle al triple, que ganen 2 millones los Carabineros. Tipo, arriesga la vida, 2 millones para él. Y así, en 2 años, en 3 años, estarías triplicando la cantidad de carabineros que hay, porque evidentemente, si tienen un buen sueldo, más gente va a querer ser carabinero. Esta es la propuesta que necesitamos. Menos políticos, más carabineros. Ahí yo estaría de acuerdo. Expedita en las investigaciones y procesos judiciales relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo el establecimiento de responsabilidades de quienes comandaban las operaciones y evitando que los casos abiertos prescriban. Totalmente, revisemos todos los casos que tienen que ver con los derechos humanos y la policía. Indulto general a toda persona que haya estado en la institución de Carabineros durante el estallido social. Indulto, así. No me importa si le pegó a alguien, no me importa. Yo prefiero un carabinero que le haya pegado a alguien en la calle que a un delincuente. Y quiero que ese carabinero esté en la esquina protegiendo a la gente. No quiero que esté preso. No quiero más carabineros presos. Indulto general a todos los carabineros. Me parece muy buen punto. Cuarto, que se adopte legislaciones y normativas específicas para regular el ejercicio del derecho a la reunión pacífica alineada con los estándares. También estoy de acuerdo que se revise cómo y cuándo los orcos se pueden reunir en plazas, en lugares cerrados que no molesten al resto. Básicamente eso. O sea, el derecho a reunión en un lugar donde no molesten a los demás y que no se corte la calle, que no se corte el tránsito, que la gente no tenga que salir antes de trabajar, en fin. Y el que incumpla esa normativa, perseguirlo y que cualquier daño que genere al espacio público o privado lo pague. Y si es un pendejo, que lo pague el papá. Así nomás. Se acabó esta cuestión de que cualquiera puede tomarse la calle y romper todo. No. Eso no puede seguir pasando. Internacionales y garantizando que su ejercicio no esté sujeto a la autorización previa. Ustedes entienden, ¿no? Este tipo de organizaciones lo que pide es que la gente, los orcos, se puedan reunir en cualquier parte, romper todo y no tengan que pedir autorización a la policía. O sea, que simplemente puedan tomarse las calles y nosotros a merced de la disposición del orco jefe de turno que llame a que ese día, porque se le paró la raja, hay que tomarse la ciudad. Esto es lo que esta gente quiere. Quinto, que se avancen en las anunciadas medidas de reparación integral a las víctimas. Reitero mi disposición. Reparación integral a las víctimas. Muy de acuerdo. ¿Quiénes son las víctimas? La gente que tenía empresa en ese lugar, la gente que vivía en ese lugar y tuvo que irse, la gente que tiene una propiedad en el centro y que hoy en día su propiedad perdió valor, por ejemplo. Esas son las víctimas. Si te refieres a eso, estoy 100% de acuerdo. Indemnicémosla y que lo paguen los orcos. Tenemos cámaras, los tenemos identificados, me imagino, algún tipo de inteligencia habrá, que lo paguen ellos. Y toda esa plata a las víctimas, a las verdaderas víctimas, no a estos de Gatica y Campillay, no. A las víctimas, a los dueños de las pymes, las empresas y las personas que vivían en ese lugar. Y si no hay plata, que lo paguen los políticos. Me parece una buena idea. Lo podríamos plebiscitar, por ejemplo. Para proporcionar asistencia técnica y apoyo en los procesos necesarios. No, gracias. No te necesitamos. No te necesitamos y no te queremos. Gracias. Para Chile tenemos una excelente noticia para Chile y el mundo entero. La Fiscalía chilena ha pedido iniciar un proceso judicial contra 3 de los que eran altos mandos de la policía durante las protestas masivas de 2019.
Y por supuesto una española, antes teníamos una colombiana, ahora tenemos una española, que también trabaja en Amnistía Internacional Chile, diciendo que es una buena noticia que Carabineros tenga a los altos mandos enjuiciados. O sea, adiós. Desde Amnistía Internacional creemos que estos altos mandos sabían el daño que causaba la munición utilizada y aún así alentaron el uso de escopetas y permitieron que día tras día más jóvenes tuvieran una discapacidad de por vida. Más jóvenes. ¿Por qué tendrán esta idea en la cabeza, en la progresfera, de que la gente que estaba rompiendo todo en Plaza Italia y se estaba enfrentando a la policía y que por eso tuvo daños, son jóvenes? Son como si fueran estudiantes, idealistas. ¿Qué pensará esta gente? ¿Que el cabro estudiaba medicina en la mañana y después en la tarde se iba a tirar piedra? ¿Así funciona el razonamiento del surderío? Esta imputación es importante en primer lugar porque abriría el proceso penal no solo para quienes dispararon contra los manifestantes, sino para quienes dirigieron las operaciones y ordenaron el uso de escopetas. Y en segundo lugar, porque va a ser muy difícil procesar a quienes apretaron el gatillo, ya que la munición que se disparó, que eran cartuchos con perdigones de goma y metal, son muy difíciles de rastrear y saber de qué arma concreta se dispararon, lo que hace difícil adjudicar responsabilidad penal a quienes apretaron el gatillo. Lo que esta gente al parecer no vio de esa época es que fuerzas especiales llegaban al lugar, a un lugar que estaba lleno de humo y lleno de esos láseres verdes que les tiraban a la cara y no se veía un carajo. Y los policías llegaban al lugar y empezaban a recibir un mar de piedra en la cara y por el otro lado otro mar de bomba molotov. Entonces, en ese contexto, esta española, que en su vida ha tenido algún tipo de problema ni social ni nada, simplemente está alegando por alegar, esta española nos dice que la policía lo que debería haber hecho es, bueno, hay que apuntar un poco más arriba o un poco más abajo, no sé muy bien cómo es el protocolo. En ese contexto en donde los querían matar y donde eran 3 policías, 4 policías contra una turba de 1000 simios. Ese es el razonamiento. Procesando a los mandos se lograría algo de justicia para todas aquellas personas que han perdido un ojo o incluso ambos. No, la justicia se lograría en la medida de que justamente la policía sea indultada y los huevones que quemaron todo vayan presos. Para mí eso sería justicia. En América Latina nos preocupa son especialmente 2 cosas. Uno, que es la creciente, digamos, deriva autoritaria con coerción de varias libertades civiles en países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador también. Y aquí Amnistía Internacional, que es un grupo que además ha tenido mucho problema con Bukele en El Salvador, pone en el mismo nivel, o sea, qué tan desconectado de la realidad tienes que estar para poner a Venezuela en el mismo nivel de deriva autoritaria que El Salvador. Un país donde el narcodictador se roba la elección, con un país donde el presidente electo tiene un 85% de aprobación popular. Y algo que además pasa en Chile, pero está pasando en varios países de la región, es entender que la seguridad casi, o las políticas de seguridad casi no debieran tener límites, que todo vale para avanzar en política contra la... ¿Pero qué se refiere con que la seguridad no debería tener límites? Si Carabineros prácticamente no tiene herramientas. Tenía las escopetas antidisturbios, se las quitaron. ¿Qué tienen ahora? Antes tenían palos, no sé si se acuerdan, pero antes Carabineros tenían una luma por lo menos para defenderse con algo. Hoy no tienen nada. ¿Qué tienen? Un gas pimienta y no sé, y el carro lanza agua. Porque ustedes han visto alguna vez un carabinero disparando un arma de fuego. En cualquier país normal, la policía que hubiese recibido ese nivel de violencia hubiese utilizado armas de fuego. No existe que le estén tirando molotov y camotes en la cara intentando asesinar a la policía y que les devuelvan agua, un chorro de agua. No existe. En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele puso en marcha una supuesta estrategia para combatir la violencia de las pandillas. Y esta es la declaración oficial de esta entidad, Amnistía Internacional Chile,
contra las políticas de Bukele, que por supuesto a ellos no les parece bien, porque meter a terroristas y delincuentes presos no va con su ideología, ¿no? En El Salvador, un estado de excepción que suspende a los derechos humanos básicos. El gobierno dice que Y no, la verdad es que el estado de excepción lo que ha hecho es otorgarle derechos humanos básicos a la gente de bien, que hoy en día puede caminar un poco más tranquila por El Salvador. No, eso no es correcto. Los únicos derechos que se han visto afectados, entre comillas, son los de los pandilleros. Y los pandilleros no tienen derecho humano. Así es, así nomás. Un pandillero no tiene... Y esto es lo que ha dicho Bukele también. El pandillero no tiene derecho humano. Y si ustedes en Amnistía Internacional le quieren dar derechos humanos al pandillero, lléveselo para su casa. La estrategia es un éxito. Pero esta historia tiene otra cara. 60.000 personas han sido encarceladas sin un juicio justo. Entre las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles salvadoreñas, se tortura a la gente, y más de 150 personas han muerto desde que comenzó el estado de excepción. Bueno, esto que dicen que hay un montón de miles de personas que están presas en El Salvador y que al parecer serían todos inocentes, coincidentemente ha hecho que la tasa de homicidios se desplome. O sea, por algún motivo, meter a esta gente presa hizo que la tasa de homicidio se desplome. Pero es una coincidencia, no es que los que están presos son los que hacían los asesinatos, ¿no? Es solo coincidencia. Los periodistas, las organizaciones de sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos que alzan su voz sufren persecución, y la mayoría de los afectados por las medidas proceden de comunidades pobres y marginadas. El régimen de excepción no aborda las causas profundas de la violencia, y los derechos humanos de la población están gravemente amenazados. Los derechos humanos de la población están tan gravemente amenazados que tiene más de un 85% de aprobación popular. A menos que tú creas que el 85% de la gente en El Salvador sea gente rica, lo que estás diciendo de que la gente pobre y eso no tiene ningún sentido. La gente pobre vota por Bukele y está absolutamente de acuerdo con las políticas del presidente. Así que, gracias Bukele, por mostrar al mundo lo que no debemos aceptar. No se puede lograr una auténtica seguridad sin el respeto de los derechos humanos. No. Gracias Bukele por lo que no hay que hacer, no. Gracias Bukele por mostrarnos un camino. Y organizaciones como ustedes, como Amnistía Internacional, no deberían existir. Y si existen e insisten en defender a los delincuentes, ¿saben qué, muchachos? Llévenselo para su casa.